también en la página de YouTube. Comenzamos con este tema importante. ¿Por qué nosotros los cristianos celebramos a septiembre como el mes de la Biblia? Es importante porque todos los años nosotros tenemos esa costumbre y felicito a las iglesias que tienen tal costumbre. El pueblo de Israel, comentábamos ahorita, que tiene una celebración conocida con el nombre de Pascua. Y la Pascua, después de la Pascua está el Pentecostés. La Pascua marca la salida de Egipto. Amén. Y el Pentecostés está marcando la recesión de la ley en el monte Sinaí. Y por lo tanto, con gran regocijo, ellos celebran el Pentecostés como el mes de la Torá, como el mes de la ley. Nosotros igualmente tenemos que honrar la palabra de Dios. Tenemos que tenerla bien en alto, gloria al nombre del Señor, y tenerla sobre todo muy atesorada en nuestros corazones. Amén. Por tal razón, por eso felicitamos a todos aquellos que leen diariamente las Escrituras. Amén. Todos aquellos que estudian la palabra del Señor, los felicitamos. Amén. Y sobre todo también a las congregaciones que hacen énfasis en esta celebración en el mes de septiembre. ¿Por qué septiembre es el mes de la Biblia? Por varias razones. La primera, ¿por qué? Porque en septiembre 30, un 30 de septiembre, ¿de qué año? Del año 420, falleció Jerónimo, autor de la Biblia más famosa, conocida con el nombre de la Vulgata Latina. La Vulgata Latina fue una traducción de las Escrituras del Antiguo Testamento al idioma latín, amén, y dominó toda la iglesia durante más de 1500 años. Es la primera traducción de la Biblia de los idiomas originales, del arameo, del hebreo, amén, del griego. Y San Jerónimo invirtió en esta traducción, en esta obra, mire cuántos añitos solamente invirtió. ¿Cuántos años San Jerónimo ocupó en traducir la Biblia completa, el Antiguo y el Nuevo Testamento, amén, al idioma latín? Biblia conocida como Vulgata Latina. La Vulgata Latina. ¿Cuántos años vivió? 22 años de su vida. Desde el año 383 y terminó en el año 405. Y en el año 420, un 30 de septiembre, fallece este insigne teólogo, traductor de la primera Biblia, amén, que tradujo las escrituras de los idiomas originales. Pero coincidencialmente, en el mes de septiembre, 26 de septiembre de 1569, ¿qué ocurre? Casiodoro de Reina publica en Basilea, Suiza, la primera Biblia traducida al español, directamente de los idiomas originales, que es el arameo y el hebreo, y esta Biblia se conoció como la Biblia del oso. Miren, ahí está la portada de la Biblia del oso. Le voy a preguntar, ¿y por qué se llamó la Biblia del oso? Miren la portada. Porque tiene un oso. Amén. ¿Y qué está haciendo ese oso? Miel. ¿Y qué dice la Biblia sobre la palabra de Dios? ¿Que es más dulce que la miel? Aleluya. Así está ese oso tomando miel. Amén. Para indicar lo que igualmente nosotros tenemos que desear la palabra de Dios, la cual es más dulce que la miel. Esta ha sido la traducción usada por la iglesia protestante durante más de 500 años hasta la actualidad. La Biblia del oso de Casiodoro de Reina. ¿Qué Biblia tiene usted usada? Reina Valera. Reina Valera. ¿Alguien sabe por qué se llama Reina Valera? ¿Quién fue Reina Valera? Ya dijimos que la primera Biblia en español se llamó la Biblia del oso y fue traducida ¿por quién? Por Casiodoro de Reina. Ahí ya tenemos un nombre. O sea que son dos autores. Reina Valera, ahí está. La Biblia del oso
y la Biblia Reina Valera. Casiodoro de Reina hizo en el año 1569 la primera traducción protestante de la Biblia al castellano. Y en el 1602 recibió una primera revisión, una actualización por Cipriano de Valera. Y por esa razón, estaba hablando de Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, y la Biblia se llama Reina Valera, los dos apellidos de los dos autores de esta hermosa traducción que conocemos como Reina Valera. Amén. Ahora, ¿quién me dice cuáles son los autores de la Biblia que actualmente nosotros tenemos, usamos? Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Amén. ¿En qué año fue la primera traducción de la Biblia al castellano? 1900. No, 1569. ¿Y en qué año Cipriano de Valera hizo la primera revisión? 1602. ¿Y qué versión tiene usted de la Biblia? ¿De qué año usted ha usado su Biblia? ¿Del 1602? No. Hay una traducción de 1906 que muchas iglesias utilizan. Amén. Pero hay otra revisión que usamos nosotros en la actualidad, que era del 1960. Reina Valera 1960 es una de las Biblias más confiables que actualmente usa la iglesia protestante y que se ciñe con más exactitud a los textos. Amén. Y ahí tenemos nuestra Biblia Reina Valera. Ahora, como estamos en introducción, queremos contestar algunas inquietudes con respecto a la Biblia. Preguntas acerca de la Biblia. Primero, tenemos que saber qué es la Biblia. En las consideraciones populares, le preguntamos a cualquier persona, ¿qué es la Biblia para usted? La Biblia es un libro antiguo, escrito hace muchos años. ¿Cómo cuántos años hace que fue escrita la Biblia? ¿Quién me dice? Más de 2000 años. Sí, más de 2000 años. Correcto. Yo creo que más o menos el Antiguo Testamento, ¿qué tiempo hace que se escribió? ¿Quién fue el último escritor del Antiguo Testamento? Malaquías. ¿En qué año fue escrito el libro de Malaquías? En el 423. O sea, 400 años antes de Cristo se cerró el Antiguo Testamento. Y el Nuevo se cierra con la muerte de Juan, amén, que es el autor del libro Apocalipsis por el año 100. O sea, ¿cuántos años tiene las Escrituras? Amén. El libro más antiguo de la Biblia, ¿cuál es? ¿Quién me dice? ¿Me dice alguien Job? ¿Quién más me dice? El más antiguo. ¿Génesis? ¿Cuál es? El libro de Job, el más antiguo de la Biblia. Mucho antes, ¿cuál es primero? ¿Abraham o Job? Job es más antiguo que Abraham. Job es el primero de los patriarcas mencionados en la Escritura, cronológicamente hablando, porque Abraham fue mucho tiempo después de Job. Mírense cómo es la Biblia. Así que la Biblia comenzó a escribirse unos 2500 años o 2400 años antes de Cristo. Óigase eso, el Antiguo Testamento, unos 2400 años antes de Cristo, y terminó de escribirse el Antiguo Testamento, el canon del Antiguo Testamento, de escribirse por el año 423 con el profeta Malaquías. Amén. O sea, ¿cuánto tiempo? Es verdad que es un libro antiguo. ¿Y usted cree que ese libro antiguo tenga sabiduría? Sí. ¿Tiene sabiduría? Sí. Amén. ¿Usted imagina si alguien hubiese podido vivir tantos años? Amén. ¿Qué experiencia, qué conocimiento, qué consejo nos podría dar? Aleluya. Y así la Biblia tiene ese conocimiento milenario de miles de años de antigüedad. Amén. Que a pesar de que las ciencias cambian,
La Biblia habla al corazón del hombre. Y la Biblia es el mensaje de Dios. La Biblia es un libro popular que todos quieren tener una en su casa. De hecho, es el libro más vendido del mundo, el más distribuido en el mundo. Hubo un tiempo, creo que todavía no estamos en ese tiempo, que usted va a cualquier hotel y en la mesita de noche hay una Biblia. Hay una Biblia. ¿Verdad que sí? Es una costumbre. En cualquier corte, usted va a cualquier corte y antes de comenzar un juicio, ahí usted va a encontrar una Biblia. En todas las tomas de posesión de cualquier nivel, hay una Biblia en la cual usted va a poner la mano para hacer un juramento oficial de que usted toma posesión de su casa. Qué libro tan importante es la palabra del Señor. Qué bueno es tenerla siempre en eminencia, la palabra de Dios. Es un libro sabio que tiene muy buenos consejos. ¿Cree usted eso? Amén. Amén. Hay consejos para la juventud. Y aconsejo el libro de Proverbios. Amén. Amén. El libro de Proverbios. ¿Hermana Elias? La Biblia me dice, es el arsenal de todo cristiano. El arsenal. ¿Qué es un arsenal? Una colección de muchas Arsenal. Armamento. Armamento. O sea, es el almacén donde el soldado o la compañía militar tiene todos sus armamentos guardados. Amén. Y por eso es un arsenal. Amén. Porque Dios nos ha dado armas. Arsenal de armas. ¿Armas de qué? Almas débiles, sino almas poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Amén. Por eso dice la Biblia con el martillo que parta lo de Dios. ¿Qué más dice la palabra? ¿Qué más dice de la Biblia? Es espada de dos filos. ¿Qué más es la palabra de Dios? Lámpara. Lámpara que alumbra. ¿Qué es más la palabra de Dios? Es pan del cielo. ¿Qué más la palabra de Dios? Agua viva. Agua vida. Amén. Es un libro sabio que tiene muy buenos consejos. Es un libro misterioso. Decían los católicos que había que tener cuidado de leer. Primero se decía que no se podía leer. Que el que lee ese libro se volvía loco. ¿Verdad que sí? Se volvía loco. Y usted veía esos pentecostales de los años 60, los años 50, que parecían que estaban locos con una Biblia bajo el brazo, ¿verdad? Predicando la palabra de Dios en pleno sol, amén, con un saquito puesto, amén, y su corbata bien paradito. Decía, ¿y cómo usan ese saco en pleno sol? Amén. La Biblia, su lectura conforta el alma. Tiene un efecto benéfico sobre las personas. Ya ven que se pregunta, ¿y por qué será? Eso no es un chiste, ¿verdad? Eso es histórico. ¿Por qué será que hay tantos locos en la iglesia? Antes que el psiquiátrico, la gente viene a la iglesia a buscar consuelo mental y consuelo espiritual. Y por eso los pastores tenemos que estar preparados para ser la primera línea de defensa de las personas que tienen cualquier trastorno mental o sufren cualquier tipo de ansiedad. Porque todos recurren a Dios como una forma de encontrar sanidad y encontrar paz a su mente perturbada. Amén. ¿Lo saben ustedes? Que por eso es importante que hablemos de la sanidad espiritual, de la sanidad mental y el efecto benéfico de la palabra de Dios en la sanidad mental de la iglesia y de la comunidad en general. Es muy importante. La Biblia tiene un efecto benéfico sobre las personas, sobre los temperamentos, sobre el carácter. Amén. ¿Sí o no? Amén. La Biblia nos hace sabios. Y eso es importante. Su lectura ha cambiado al mundo. ¿Será verdad eso? La lectura de la Biblia ha cambiado al mundo. ¿Alguien puede dar un ejemplo?
Bueno, nos cambió a nosotros, ¿verdad? Dice María, amén, que la cambió a ella. Pero yo digo al mundo, su lectura ha cambiado al mundo. ¿Qué cambios en nuestra cultura hoy tenemos que fueron gracias a la... Hay menos opresión en cuanto a las civilizaciones. ¿Perdón? Hay más liberación entre civilizaciones. Más liberación. En las civilizaciones. Ayudó, contribuyó a que bajar la esclavitud. Bueno, la eliminación de la esclavitud fue gracias a la palabra del Señor. Porque la palabra de Dios, aunque no confrontó, los predicadores no confrontaron directamente la esclavitud, predicaron ¿qué cosa? El amor al prójimo. Amén. Amén. Y en las primeras iglesias, en la iglesia pentecostal del primer siglo, siglo I, la iglesia primitiva como se conoce, un esclavo podía ser diácono. Y un esclavo, un siervo, podía ser hasta anciano de la iglesia, mientras que el amo podía ocupar un lugar como un feligrés o como un miembro de la iglesia. Y por eso, por esa razón, fue una de las causas de las persecuciones en contra de la iglesia, porque en la iglesia no había posición social, no había estatus social, todos eran iguales ante Dios. Y lo primero que hizo la Biblia fue eso, abolir la esclavitud. ¿Qué otro beneficio tenemos de las escrituras aparte de abolición de la esclavitud? Y por esa razón es que los estados del norte fueron más estrictos y promovieron también la proclamación de la emancipación. Amén. Los estados del norte, porque entendían que la esclavitud era un sistema que no funcionaba y que era en contra de la palabra de Dios. Amén. Es un gran beneficio de la Biblia. ¿Qué más? Ayudó a civilizar a los pueblos indígenas. Ayudó. Bueno, los pueblos indígenas no, los mató. Pero dentro del contexto. Los españoles, cuando comenzaron los descubrimientos, impusieron su religión, te convierte o te paso la espada. Y acabaron con los indios. Es un ejemplo negativo, ¿verdad? Y no se debe a que leyeron la palabra de Dios, porque si hubiesen leído la palabra de Dios se dan cuenta que la raza indígena es también hijo de Dios y que tenían que respetar su cultura dejándola como estaba. Es un ejemplo de un fanatismo que no podemos nosotros imitar. Amén. Ese fanatismo es malo. Todo fanatismo es del diablo. Hay que decir la verdad. Sea religioso, sea político, sea fanatismo deportivo. El que es fanático cierra su mente y es capaz de quitar la vida a otro. Sí, señor. Así mismo. ¿Sí o no? Sí. Todo fanatismo es una posición radical que cierra tu mente y que te vuelve intolerante a otros que tienen una ideología contraria a la tuya y eres capaz de matar. Amén. Amén. Todo fanatismo es del diablo. Sí. Así que si dije que tú eres religioso fanático, no. Tú puedes ser cristiano de la cabeza a los pies, pero no fanático. Amén. Falta el principio de la historia. Gloria al nombre del Señor. Los primeros asilos, los primeros hospitales en el mundo se establecieron gracias a la lectura de la palabra de Dios. La abolición de la lucha de gladiadores, la abolición de la prostitución pública se obtuvo gracias a la lectura de la palabra de Dios. Los asilos de ancianos, los asilos de niños, ¿cómo se llama? ¿Lo de niños cómo se llaman? Los orfanatos se establecieron gracias a la lectura de la palabra de Dios. La escuela pública comenzó gracias a la palabra de Dios. Las primeras universidades se establecieron gracias a la palabra de Dios. O sea que yo creo que la Biblia ha formado nuestra cultura. Ha dado, diríamos, las bases de lo que hoy es la cultura occidental. La base de la democracia, donde la encontramos en la palabra de Dios. La base de las leyes, del derecho, donde están en la palabra de Dios. Amén. Por eso, la palabra de Dios, su lectura, ha cambiado completamente al mundo. Amén. Yo creo que quien lee la Biblia no permanece igual. ¿Cree usted? Amén. Amén. Puede ser el hombre más perverso, la mujer más dura, pero cuando comienza a leer la Biblia, tiene que haber cambio. Amén. Hay cambio. Amén. Hay cambio en su vida.
Amén. Por lo tanto, ¿qué es la Biblia para los cristianos? Es el libro que contiene la mente de Dios y sus propósitos. Qué grande, ¿eh? Usted entenderá a Dios. Es que, hermano, si usted quiere conocer a Dios, acercarse a Dios, tiene que leer las Escrituras. Amén. Porque Dios se revela a sí mismo, se da a conocer a sí mismo a través de las Escrituras. Así que yo creo que mientras más cristiano es usted, mientras más religioso es usted, tiene que ser más estudioso de la palabra de Dios. ¿Cómo va a conocer a Dios? Si Dios se conoce por las Escrituras. Amén. Y cuando usted conoce a Dios, mire, nadie puede venir con cuentos. Por ejemplo, la Biblia comienza a revelar el carácter de Dios. ¿Quién me dice cómo es Dios, su carácter? ¿Cuáles son los atributos morales de Dios? Dios es amoroso. Es un Dios de orden y cordioso. Si yo te digo, ¿quién me dijo que es amoroso? Levante la mano. Si yo te digo que Dios se complace con la muerte del impío, ¿me dice sí o no? ¿Por qué no? Porque Dios es amoroso. Dios es misericordioso. Dios es compasión. Dios es amor. Y no se complace con la exclusión de nadie. Dios de orden. ¿Verdad? Dios es un Dios de orden. Si yo te digo que Dios está en el desorden, ¿qué tú me dices? Que no. ¿Por qué? Porque ya tú conoces a Dios. Amén. Si yo te digo que Dios se complace en el mal, ¿qué tú me dirías? Que no. ¿Por qué? Él es un Dios de odio y Dios de amor. Amén. O sea, conociendo a Dios, nosotros entendemos ya que por lo tanto cualquier predicador, cualquier enseñanza o doctrina que se levante que contradiga uno de los atributos de Dios, usted tiene libertad en no creerlo. Amén. La Biblia es el libro que contiene la mente de Dios y sus propósitos. Es el libro que revela todo lo que Dios ha determinado hacer. Wow. Es el libro que revela todo lo que Dios ha hecho, lo que está haciendo y lo que va a hacer en el futuro. Aleluya. Así que no tienes que buscar horóscopo, no tienes que buscar lectura de cartas, no tienes que buscar lectura de qué más se lee. Lectura de leer la taza, ¿verdad? La mano, la taza, quiere leer cualquier cosa, pero no quiere leer la Biblia. Yo lo entiendo. Amén. Y ahí es que está el secreto de leer la Biblia. Amén. Nos da a conocer a Dios. ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? Es la Biblia que nos revela quién es Dios. Es la revelación que Dios hace de sí mismo. Amén. Eso es la Biblia. Es la palabra de Dios, inspirada, infalible. Y muchos están diciendo ahora que no, que la Biblia no es inspirada, que la Biblia no es infalible y que la Biblia contiene muchos errores. ¿Eh? ¿Qué usted me dice de eso? Y sobre eso es que estamos hablando en este curso, alabado el nombre del Señor. Y cuando demos la lección de la infalibilidad de la Biblia y la lección sobre la inspiración y sobre todo de la inerrancia. ¿Y qué es esa palabra? Inerrancia. Que la Biblia no contiene errores. Así que vaya apuntando, vaya leyendo las Escrituras y apunte todos esos versículos raros, extraños, que usted no comprende y tráigalos para compartirlo con nosotros. Que dice la gente, mira, parece que Dios se equivocó acá en este versículo. Explíqueme tal versículo. Hay una contradicción. Si usted encuentra un versículo que se contradice, apúntelo y tráigalo a la próxima clase para nosotros conocer. Amén. Es inerrante. Porque la Biblia no contiene errores. Amén. La Biblia es infalible. La Biblia para nosotros es el código de conducta, el código de ética. La Biblia es un mapa que nos va a llevar al cielo. Ahora, la Biblia, esa palabra Biblia, ¿qué significa? ¿Alguien me dice qué significa esa palabra Biblia? ¿De dónde viene? Es un libro de muchos libros, es una Biblia de muchos libros. Amén. De la palabra biblos. Biblos significa papiro o libro. Biblos. Y la Biblia es el conjunto de libros sagrados del cristianismo. Amén. La Biblia
viene de biblos. Biblos significa papiros. ¿Y por qué papiro? Porque se escribió ¿en qué? En papiro. ¿Y qué es un papiro? ¿De dónde se hace el papiro? De una caña, de Egipto principalmente, ¿correcto? Del río Nilo había cañas, se sabe como bambú, ¿verdad? Correcto. De esa caña se cogía la cáscara, esa caña se procesaba en pequeñas tiras, se unían, se machacaban y después de seca se escribían en esos, ¿verdad? En ese material llamado papiro. Amén. La Biblia es un conjunto de 66 libros. Aleluya, 66 libros. Hay para todo, ¿verdad? Hay para todo. Dice alguien que la Biblia tiene 365 promesas, como una promesa para cada día del año. No le he contado, pero yo sé que tiene muchas promesas la Biblia. Y si la cuento, estoy seguro que sale más de 365 promesas. Amén. 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 ¿Cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? Eso sí es fácil, ¿verdad? 39. ¿Cuántos libros? 39. ¿Y cuántos libros tiene el Nuevo Testamento? 27. ¿Cuántos? 27. 27 libros. Alabado el nombre del Señor. En total, 66 libros. Es comparada como una gran biblioteca en sí misma, que trata los más diversos temas, los más diversos géneros literarios. Trata sobre historia. ¿Qué más trata? Sabiduría. Sobre sabiduría, que es el libro de Proverbios, el libro de Eclesiastés. Sobre ciencia. Poesía. Sobre poesía, ejemplo de poesía. Cantares, el libro Salmo. Trata sobre romance. Sí. Sí, ahí está Cantar de los Cantares. Lamentaciones. Trata sobre cantos tristes. Está bien, está el libro Lamentación con cantos tristes, ¿verdad? O sea, ¿tiene sabiduría? ¿Tiene profecía? Sí, tiene profecía. La Biblia, por lo tanto, es el libro por excelencia. Mire ahí qué gran biblioteca. Se dice que la primera Biblia, ¿cómo se llama la Biblia? La primera Biblia que le hablé ahorita, que hizo San Jerónimo. Vulgata latino. ¿Y cómo se hacían? ¿En imprenta? ¿En imprenta? No, ¿verdad que no? En rollo. Primero se inventó el papiro. Y el papiro era pesado, ¿verdad? Así que un libro en papiro era un volumen bien grande, era de forma rectangular, ¿verdad? Se amarraba por el borde o se iba pasando y ahí estaba escrito. Hay algunas secciones de la Biblia que se conservan aún en papiro, ¿sabe usted eso? Después del papiro vino la piel y ahí fue el pergamino, ¿correcto? Entonces ahí estaban los rollos que se podían enrollar y había un rollo para cada libro, el rollo de Isaías, el rollo de Jeremías, amén. Habían un solo rollo para los primeros 5 libros de la Biblia, que era el Pentateuco o la ley, la Torá, amén. Habían un solo rollo para los profetas menores, era un solo rollo los profetas menores, pero usted que había que usted imagina nada que un rollo. Cristo, cuando lo invitaron a una sinagoga y leyó el libro de Isaías, él tomó el rollo de Isaías, que había como una tinaja bien grande en una esquina, y había que tomar el rollo, traerlo acá y abrir el rollo, y lo abrió, lo desenrolló justamente donde lo que hoy es Isaías 61. Amén. Así se veía. Pero lógicamente, tener una copia de un libro de la Biblia para un creyente era sumamente costoso y sumamente difícil. No era posible. El apóstol Pablo, cuando escribía algunas cartas, la mandaba a diferentes iglesias para que pudiesen tener la carta que él escribió.
Y las iglesias muchas veces coleccionaban esas cartas y las compartían con otras congregaciones para que también tuviesen aquella carta. Y la iban coleccionando y de esa forma se fue formando el Nuevo Testamento. Óigase, cuando el apóstol Juan escribió el libro Apocalipsis, él dice en la primera bienaventuranza, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía, porque lógicamente nos congregábamos y no teníamos Biblia para leer. Ahora, cuando lo invito a leer la Biblia, le digo, póngase de pie, busque en su Biblia, porque cada uno viene con su Biblia a la iglesia. Antes no se iba con Biblia a la iglesia. Amén, porque no se podía tener una Biblia, era demasiado costosa. Además, el volumen iba a ser muy grande, usted tenía que andar con una carreta con todos esos rollos. Mire ahí, con todos esos rollos, 66 rollos. ¿Qué se imagina? Y los atracadores, el valor que tenían esos rollos. Y va a tener una una cuadrilla de bandidos detrás de usted por esos rollos. Amén, para venderlos del mercado negro. Aleluya. Que iba a tener que andar con una gran guarnición. Amén. Se dice que cuando Martín Lutero leyó las Escrituras, porque aún los monjes no tenían tampoco copia de las Escrituras, sino que en cada convento, que en cada monasterio había una copia de la Vulgata Latina en una tremenda mesa bien grande y gruesa, y la Biblia era tan gruesa, amén, que estaba amarrada con cadena por el valor incalculable que tenía. Y había que pasar esas tremendas páginas y leerlas sola por turno en ese monasterio. Así fue que Martín Lutero leyó en la Biblia el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 16. Amén. El justo por la fe vivirá. Romanos 1, 17. El justo por la fe vivirá. Amén. Amén. Su costo incalculable. Un obrero tiene que trabajar más de un año para poder tener un ejemplar de la Biblia. Hoy, sin embargo, tenemos Biblia. Óigase, qué cosa, ¿verdad? Y a veces nos pasa que estamos buscando los lentes para leer la Biblia y cuando encontramos los lentes se nos pierde la Biblia. Aleluya, aleluya. ¿Verdad que sí? Por fin encontré los lentes. O como la señora que tenía ya 6 meses que no leía la Biblia porque no encontraba sus lentes. Y cuando el pastor le dijo, tráigame su Biblia, abrió la Biblia, el lente estaba dentro de la Biblia. Qué cosa la Biblia, ¿eh? Qué cosa la Biblia. Amén. La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es un tesoro para abrir. Es un regalo que desconocemos y no se abre. A través de ella, Dios quiere comunicarse con nosotros. Amén. Amén. ¿Por qué la Biblia es considerada la palabra de Dios? Bueno, me lo dice un cristiano, pero déme la respuesta a un inconverso. ¿Por qué la Biblia es inspirada por Dios? Porque Dios quiso, ¿verdad? revelar A través de hombres. a través de sus hombres que él escogió para él. Amén. La Biblia revela la mente de Dios. La Biblia es un registro fiel y auténtico de la revelación de Dios. Y a la vez, la Biblia es el último mensaje de Dios al hombre. La Biblia contiene la mente de Dios. Cada una de sus profecías, de sus promesas, sus mandamientos fueron dados directamente por Dios mediante revelación. Dentro de cada historia se deja ver el carácter de Dios y se nos revela su poder. Amén. Mire, ahí le voy a poner esta imagen. La Biblia es la palabra de Dios. ¿Por qué? Número 1, ¿qué dice? Porque es exacta científicamente. Porque la Biblia es exacta científicamente. Alguien me dijo ahorita, también tiene ciencia. La Biblia tiene ciencia. Sí. En un ejemplo.
Hay una parte que está hablando, estaba viendo ayer. El libro, por ejemplo, de Eclesiastés me dice de los vientos planetarios, que el viento gira y da la vuelta al planeta y vuelve otra vez ahora. Oiga, y la gente no sabía que los vientos, hay vientos planetarios, y se desconocía ese acto de la naturaleza. Hoy en día, usted ve los aviones que alcanzan los 20.000 y 40.000 pies de altura y es buscando esos vientos para ni siquiera gastar gasolina. Se montan en un viento de eso y llegan más rápido, prácticamente, y le permite la navegación comercial y la navegación aérea, gracias a esos vientos. Amén. Cuando había un incendio en Canadá, usted sabía que el humo llegaba hasta New Jersey. El incendio que hubo en el día pasado por acá, por Fort Myers, estaba dando aquí en Miami. ¿Cómo llegaban ese humo? ¿Cómo se desplazaba a tantas millas, tanta distancia? El viento. El viento. Amén. O sea, todo eso. Y usted sabía que el viento tiene peso. Y la Biblia habla del peso del viento. Sí. Y es un dato científico. Cuando todo el mundo decía que la tierra era cuadrada y que si pasaba de ahí te iba al abismo y que nadie quería, habían cartas de navegación que nadie quería traspasar un límite hasta que Colón se atrevió y Magallanes también se atrevió. Amén. Ya la Biblia decía que la tierra es redonda. Amén. ¿O no lo dice la Biblia? Todas las informaciones científicas que dice la Biblia son exactas, no se equivocan. Amén. Y miren, hay libros antiguos que tienen barbaridades. Y yo digo, un libro escrito 2400 años antes de Cristo, que no se equivoque en un dato científico. Alguien escribió un libro y el que a un hombre le cortaron la cabeza y cuando cayó la cabeza habló. En la Biblia usted no encuentra eso. O que cuando usted tiene problemas, que coja pupú de esto, lo otro, pupú de gallina, que esto, lo otro, prepare un cuento y se lo unte en los ojos, que esto, con lo otro. En la Biblia usted no va a encontrar ningún remedio raro. Nada. Cuando hay descripción de enfermedades de la piel, de enfermedades del cuerpo, la hace con una precisión médica increíble, que hasta los médicos se quedan asombrados del conocimiento tan exacto que tiene la Biblia de algunas enfermedades de la piel, por así decirlo. O sea, los datos médicos, los datos científicos, los datos que contiene la Biblia son exactos, no se equivocan y no tienen esas aberraciones que los libros antiguos tienen, que la tierra estaba sostenida en una tortuga. ¿Lo dice la Biblia? No, no dice nada de eso. O sea, que usted busca en la cultura china, la cultura más antigua, los relatos del origen del universo, y va a encontrar descripciones que usted dice, wow, qué absurdo. Aún los griegos, a pesar de su sabiduría infinita, ¿cuántos dioses crearon? Un cielo llamado Olimpo, y que cada dios peleaba unos con otros. Y la historia, cómo se formó la tierra, pregúntele a los antiguos reyes, a los antiguos dioses del Olimpo, cómo se creó la tierra. Usted dice, wow, qué barbaridad. Aún con tanto conocimiento, cuánta ignorancia se refleja en los escritos antiguos. Los libros antiguos son tan obsoletos, son tan anacrónicos que no se pueden leer, que hay que desecharlos. Y la Biblia, con toda la antigüedad que tiene, es un libro actual que no se equivoca. Oiga, lea. Busque un libro antiguo para que vea las barbaridades que dicen los libros antiguos. Amén. Que cuando uno tenía fiebre, ¿cómo se curaba la fiebre? Cortando a la persona acá o en las manos para que bote la sangre mala. ¿Lo dice la Biblia? No lo dice la Biblia. Amén. O sea que todos esos remedios, que todas esas cosas que la gente hacía, ninguna de ellas está en la Biblia. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. No se equivoca, es fiel. Amén. Está por encima del conocimiento humano de esa época. ¿Ok? O sea que cada autor que escribió la revelación de Dios y ese conocimiento está por encima de la época. Y
por eso es que no hay tantas aberraciones y tantas cosas raras en la Biblia. Número 2, ¿por qué la Biblia es la palabra de Dios? Porque es exacta históricamente. Aleluya. Todos los pueblos que son mencionados en la Biblia, la arqueología moderna lo ha confirmado que existió y que estaban ahí. Todas las monedas, todos los datos están ahí. Dice, no, porque Sodoma y Gomorra no existió. Ya dice la arqueología que sí, que existió Sodoma y Gomorra. No, que el arca de Noé, que esto, ya se sabe que hubo un diluvio y que no fue regional, fue universal. Y en todas las culturas del mundo hay registro de ese diluvio. Y hay pruebas arqueológicas de un diluvio universal. Amén. Históricamente cada pueblo, por ejemplo, si compara los reyes de Egipto, los faraones de Egipto con lo que están en la Biblia, va a encontrar que es un registro fiel de lo que está en las Escrituras. Si compara también los faraones y compara también los césares romanos, están también en las Escrituras. Está ahí. O sea, la Biblia no contiene error científico, no contiene tampoco error histórico, ni geográfico tampoco. Aunque algunos lo cometen, pero no que la Biblia lo hace, es que uno lo comete. Por ejemplo, el libro de Jonás, ¿qué me dice? Que Jonás fue tragado. Dice, científicamente no es posible. ¿Cómo que no? Primero fue un milagro de Dios. Y los milagros son hechos extraordinarios, sobrenaturales, y por lo tanto no se explican por medios de los procesos naturales. Sin embargo, sí se ha visto que personas han sido tragadas por ballenas y que han durado más de 24 horas y han salido vivos. ¿Correcto? Hace poco dieron un muchacho que fue tragado por una ballena. Amén. O sea que esto sí ha pasado en la historia. Ahora, Jonás fue tragado por un pez. ¿Y Jonás fue vomitado dónde? No fue vomitado en Nínive. Eso decimos nosotros. Porque ¿cómo un pez iba a llegar a Nínive? Un pez tan grande. Iba a volar. ¿Ve? La gente dice muchas cosas. ¿O la ballena vuela? No. ¿Por dónde subió? Entonces, si Jonás fue tragado en el mar grande, que es el mar Mediterráneo, para llegar a Nínive tenía que bajar todo el continente africano, volver a subirlo, meterse por el Golfo Pérsico y seguir por el río Tigris o el Éufrates hasta llegar cerca de Nínive. Y tampoco era tan hondo que cabía una ballena. Entonces yo creo que Jonás hubiese muerto y enterrado, porque una ballena en ese recorrido dura más de 3 meses. O sea que la ballena no vomitó a Jonás en Nínive. Uno dice lo vomitó en Nínive. No, lo vomitó en la tierra cerca, ¿verdad? Cerca lo vomitó. Amén. O sea que la Biblia es exacta científicamente. No la interprete, no diga lo que la Biblia no dice. Porque a veces decimos, lo que la Biblia dice, hay que tener cuidado con esa expresión. La Biblia es exacta históricamente. La Biblia es exacta en su unidad. Y han hecho pruebas sobre la unidad de la Biblia que es asombrosa. Por ejemplo, reúnen a 66 pastores y los ponen a escribir sobre un tema de la Biblia y no están de acuerdo. ¿No están de acuerdo? Hay contradicción. Óigase, y están ahí reunidos. ¿Y cuántos escritores tiene la Biblia? Más de 66 escritores de diferentes épocas que jamás se conocieron, de diferentes tiempos, tiempo de guerra, tiempo de paz. Wow, diferentes generaciones, y sin embargo no se contradicen uno al otro. ¿Por qué? Porque no son ellos que están escribiendo. La Biblia es revelada por parte de Dios. Es el mensaje de Dios, es la mente de Dios que está expresada en ella. No es la mente de los escritores. No dice, porque yo creo, porque yo considero. No es lo que tú consideras, es lo que dice la Biblia. Y pues dice, así ha dicho Jehová. Y eso es lo que dice, ¿verdad?
Jehová mandó y así ha dicho Jehová, es la expresión común. Número 4, porque es exacta en sus profecías. Aleluya. Dice la misma escritura, Jesús dijo, el cielo y la tierra pasará, mi palabra no pasará. Ni una jota. ¿Qué es una jota? Imagínense, un puntico debajo. Una jota en sí, por ejemplo, en el idioma griego, es un apóstrofe que se pone encima de una vocal. Y cuando se pone esa apóstrofe, esa letra se menciona como si tuviese H. Porque así se marcaba la H, con un apóstrofe encima. Y eso es ni una J. O sea, ni un solo apóstrofe encima. Ni una tilde. Pasará sin que se cumpla. Amén. Es exacta en su profecía. La Biblia es eterna porque es poderosa para transformar nuestras vidas. Amén. Decíamos, ¿de dónde viene la Biblia? Amén. No sé cómo está mi tiempo, creo que tenemos un par de minutos más. Amén. Y fíjese cuál es el origen de la Biblia. Le decía ahorita que la Biblia es la palabra de Dios y que la Biblia demuestra ser la palabra de Dios. No contiene errores científicos, no contiene errores históricos, no contiene errores biográficos, ningún tipo de error. Muchos que están diciendo, no, la Biblia no es la palabra de Dios, la Biblia contiene la palabra de Dios. ¿Qué usted cree? La Biblia es la palabra. Es la palabra de Dios viva ahí, plasmada por el mismo Dios. Ay, hay que distinguir entre registro sagrado y palabra directamente de Dios. Amén, porque por ejemplo leímos el libro de Job y el libro de Job tiene el registro sagrado. Y en esos registros Dios ordenó al autor a escribir lo que estaba viendo. Amén. No sé si me entienden. Entonces, en esa visión que tuvo el autor de Job, vio a los ángeles reunidos con una gran asamblea. Y en la reunión de esos ángeles se presentó ¿quién? Satanás, vestido de ángel de luz. Y Dios lo reconoce y le dice, ¿de dónde viene? ¿Qué andas buscando aquí? Amén. Y le dice, ¿no ha visto a mi siervo Job? Amén. Hombre íntegro. Y ahí comienza Satanás como el acusador. Sí, porque ahí empezó a cuestionar la A cuestionar. Amén. A cuestionar. Amén. Y ahí vemos. Pero cuando Satanás dice, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida, esa no es palabra de Dios. Están en boca de Satanás. ¿Verdad? Y Dios quiso contradecirlo. Dios quiso humillarlo. Amén. Tócalo y tú verás que aún así no va a maldecir mi nombre. Y Satanás quedó humillado ante la integridad de Job, demostrando que es un mentiroso. Amén. Que no es verdad lo que él estaba diciendo, que piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Que huyemos y aún renegamos de Dios cuando nuestra vida está siendo amenazada. Y la iglesia lo muestra. Los tantos mártires, millones de mártires que han ofrecido su vida por Cristo a lo largo de la historia, que han preferido morir antes que renegar de su Cristo. Amén. O sea que Satanás no solamente es mentiroso, sino una y otra vez es mentira. Y lo que él dijo quedó registrado para que nosotros lo supiéramos que él es un mentiroso. Amén. Y se llama eso un registro sagrado, porque eso quedó registrado porque hacía falta que usted lo conociera esa información. Amén. Amén. Ahí está. ¿Qué es la Biblia? Número 1. ¿Qué me dice? El pensamiento en la mente de Dios. La Biblia comenzó en la mente de Dios. Ahí está el origen de la Biblia. En la mente de Dios. ¿Ven? De la mente de Dios, ¿qué pasa? Esa primera flecha, ¿qué pasó ahí? Revelación. ¿Cuál es el propósito de la revelación? Revelar el pensamiento de Dios en la mente del escritor sagrado. En la mente del hombre. Así que lo que estaba en la mente de Dios
mediante el acto de revelación, Dios lo da a conocer al escritor sagrado. Amén. Mire cómo viene. Mire cómo se está revelando la Biblia. Por eso que la Biblia es una revelación de parte de Dios. La Biblia comienza en la mente de Dios. Me habla de sus propósitos, de sus planes, de sus proyectos. Me habla de sus secretos. Amén. Me habla de su carácter, de su amor, de lo que Él se ha propuesto hacer. Eso es la mente de Dios. Y eso es lo que está en la mente de Dios, se revela al hombre. Y ese se llama revelación. ¿Qué hace el hombre con esa revelación? ¿Qué hizo el hombre? ¿Qué hizo Isaías cuando recibió la revelación? La escribió. Amén. Y cuando la escribió, ahí está la otra flechita. ¿Cómo se llama el proceso de escribirla, esa revelación? ¿Cómo se llama? La primera línea. Comienza con un pensamiento en la mente de Dios. Sigue con el proceso llamado revelación. Por revelación llega al hombre, a la mente del hombre. Y luego el hombre la escribe y se llama inspiración. ¿Por qué es la inspiración? Porque el Espíritu Santo guía al hombre a escribir la revelación de Dios sin errores. Sí, porque a veces yo interpreto una cosa y yo quiero poner a mi razonamiento. Yo tengo que escribir. Dios le dijo, escribe lo que yo te digo. Es preciso. Daniel no entendía lo que estaba recibiendo de parte de Dios y muchas veces tuvo que bajar un ángel, Gabriel o Miguel, para explicarle la revelación que estaba recibiendo. Al final recibió una revelación de los tiempos del fin, capítulo 12, que Daniel se quedó sorprendido. Y Dios dijo, solamente sella las palabras de esas profecías, porque no son para ti, ni tampoco para tu tiempo. Es para tiempo futuro, para una generación que va a venir en el futuro, y a esa le será revelada lo que tú estás escribiendo. ¿O usted cree que Juan, el autor del Apocalipsis, él entendió el Apocalipsis? No lo entendió. No lo entendió. Nosotros lo entendemos mejor que Juan. Pero a Juan se le dijo, escribe lo que estás viendo. Amén. ¿Por qué? Porque no es tu pensamiento, no es lo que tú crees, no es lo que tú entiendes. O sea, va más allá de nuestra capacidad intelectual o capacidad mental. Es Dios que está hablando. Y ese proceso se llama inspiración. Dios, el Espíritu Santo, guiando al escritor sagrado a escribir esa revelación sin mezcla de error. Por eso es que no hay disparate en la Biblia. Amén. Amén, no hay disparate. Ahora, inspiración. El primer nivel, mire el primer nivel. Número 1, mire cómo comienza. La Biblia comenzó ¿dónde? En la mente de Dios. Luego fue revelado y entonces luego llega a la mente del hombre, cuando ya conocemos lo que Dios está revelando. Luego el hombre escribe mediante inspiración. ¿Y por qué escrita? Para que no se olvide, señores. Imagínense, amén, si casi nos olvidamos de Cristóbal Colón, de Lincoln, ¿quién sabe quién fue Lincoln? Ni le recordamos quién es Lincoln, ¿verdad? De Washington, ni que el primer presidente, no sé lo que la vida de Washington no se olvida. Amén. Y para eso es la historia, para no olvidar los hechos del pasado. La historia debe ser un registro fiel de los hechos del pasado. Ahora, Dios tiene intelecto, Dios es inteligente y creó a un ser con intelecto, con inteligencia, y se suponía que ese ser con inteligencia iba a inventar las escrituras. ¿Inventó el hombre las escrituras? No, sí. Inventó, ¿cómo era? Sí, inventó el hombre las escrituras. Escribir. Escribirla. Inventó las escrituras. Son idiomas. Amén. Inventar las escrituras. ¿Por qué? Porque Dios nos dio esa capacidad de comunicarnos, de expresar nuestros pensamientos, de grabar nuestros pensamientos, de que cada palabra, cada signo representa una palabra y la tenemos registrada.
Y muchos dicen, no, Moisés no pudo haber escrito el Pentateuco, la ley, porque no había escritura en el tiempo de Moisés. Mentira del diablo. Sí había escritura en el tiempo de Moisés. Y sí había mucho conocimiento científico, incluso hay tratados sobre parto y sobre medicina que datan de los tiempos de Egipto, en la época de Moisés. O sea que sí había. Y sí, Moisés dominaba las escrituras perfectamente bien. Y eso, la historia ya está harto de demostrarlo, que sí había, y que el hombre siguió desarrollando diferentes formas de escritura. Amén. Y por eso, la Biblia originalmente se escribió ¿en qué idioma? No, ¿qué idioma? ¿Cuál fue el idioma de los judíos? Hebreo. Después que los judíos fueron conquistados por Babilonia y a su regreso ya hablaban otro idioma. ¿Cómo se llamó el segundo idioma? Que es un dialecto del hebreo. Arameo. En tiempo de Cristo, ¿se hablaba arameo? Sí, se hablaba arameo. ¿Cristo dijo alguna palabra en arameo? Talita Kumi. ¿Verdad? Lo dijo. Dijo más. Eli, lama sabatani. Amén. Óigase. Y la gente no lo entendía porque ya el idioma se iba perdiendo. ¿Y qué idioma se hablaba en los tiempos de Cristo? El griego. Amén. O sea, Cristo hablaba griego también. Sí. Igual que Pablo. Pablo hablaba arameo y Pablo hablaba griego. Amén. Eran idiomas que se hablaban en ese tiempo. Amén. Ahora, por esa inspiración es que surgen los manuscritos originales. Esos manuscritos originales se van coleccionando y forman lo que es el canon. ¿Qué es un canon? Lista de libros sagrados. ¿Cuál es el canon del Antiguo Testamento? ¿Cuántos libros tiene? 39. ¿Cuántos libros tiene el canon del Nuevo Testamento? 27. Se llama canon. Los 66 libros de la Biblia en un solo volumen, conocido como Biblia. Ahora, después de esto, lo último de esa segunda línea, ¿qué dice? Preservación. Usted sabe lo que ha costado preservar las escrituras. Eso es increíble. Dijimos ahorita que era el libro más popular que había. ¿Usted sabía que es el libro más perseguido de la historia? 1606. Me habla en República Dominicana las devastaciones de Osorio, de la historia de la República Dominicana. Un gobernador llamado Osorio tomó la parte oeste de República Dominicana y la dejó devastada completamente, quemó todo y cogió a todos los colonos y los reunió en la parte este. ¿Sabe por qué? Porque por la parte oeste directamente venían estos comerciantes trayendo Biblias. Y Osorio vio que estaban penetrando muchas Biblias protestantes al país. Y él recogió todas esas Biblias, formó un montón y las quemó. Quemó las Biblias. Porque no iba a permitir, amén, que esas Biblias entraran para debilitar a la Iglesia Católica Apostólica Romana. Y Osorio hizo devastación. Usted dice, ¿y qué significa eso? Bueno, que si Osorio no hace esa devastación, no se forma la República de Haití. Porque en esa parte que dejó desolada, ahí se formó la República de Haití. Porque sacó los colonos españoles, los mandó para aquel lugar, huyéndole a la Biblia. Amén. No solamente Osorio fue un perseguidor de los protestantes y perseguidor de la Biblia, sino que en la historia han habido y se han levantado muchos perseguidores de la Biblia. Amén. Comenzando por los grandes emperadores romanos. Persiguieron la Biblia. Amén. Y este libro, no solamente una vez han intentado. Usted sabe y lo conoce, la cueva de Qumran. ¿Ha escuchado eso?
La cueva del Qumran. ¿Alguien conoce eso? Levanta la mano, ¿quién conoce esa cueva? En esa cueva vivía una comunidad llamada los esenios, comunidad del desierto. Los esenios vivían en el desierto y tenían el canon del Antiguo Testamento. Y tenían una gran colección de libros del Antiguo Testamento. Ellos vivían en cuevas y hacían castillos en el desierto. Pero cuando iban a ser atacados por los romanos, ellos tomaron todos esos libros y los escondieron en cuevas. Y un beduino, ya por el año 1942, por ahí, se le perdió una cabra y se metió en una cueva buscando la cabra y no la encontraba y dio una piedra para ver si era honda y oyó algo que se rompió y fue una vasija que se rompió, vasija debajo, y encontró un rollo y después siguió descubriendo más rollo y prácticamente todos los descubrimientos modernos de Biblias antiquísimas están gracias al descubrimiento de la cueva del Qumran. Es el descubrimiento más grande, arqueológicamente hablando, que nos hizo entender que tenemos la palabra fiel de Dios, que a pesar de tantos siglos de persecución y de querer destruirla, aún se ha mantenido pura, sin alteración, y podemos confiar 100% en que no ha sido alterada. Tal vez usted piense, ¿usted cree que la Iglesia Católica no intentó alterarla? Claro. ¿Usted cree que las sectas no intentan alterarla? Claro. Una secta coge la Biblia y quiere hacer su propia versión. Y por eso hay diferentes versiones de la Biblia. Y hay que tener cuidado con eso. Amén. Pero nosotros tenemos las fuentes originales en los idiomas originales aún conservados y podemos estar seguros de la fidelidad de las Escrituras. Y esos esenios entendieron que su tesoro más grande era las Escrituras y que el gran propósito de Roma era destruir esa gran colección que tenían ellos, y por eso le escondieron, prefirieron morir ellos y no permitir que esa gran colección de libros fuese destruida. Amén. Y así, a través de la historia, es una historia de preservación de las Escrituras. ¿Cuánto han querido quemarla? ¿Usted cree que durante los más de 2000 años que reinó la Iglesia Popular se le permitía a una persona comprar una Biblia? ¿Usted cree que se permitía tener una Biblia en el idioma del pueblo? Aquel que traducía una Biblia del latín al idioma del pueblo era declarado hereje y perseguido y quemado. Y los primeros traductores de la Biblia sufrieron persecución y las primeras Biblias a los idiomas originales fueron quemadas todas. Pero la palabra de Dios no hay que la detenga. Amén. Alguien dijo, cuando se inventó la